Sed bien hallados, ilustrísimos viajeros intergalácticos, aficionados a los ingenios eléctricos y demás curiosos de la física aplicada. En esta ocasión el equipo de Visión Electromecánica se honra en presentarles otra obra de modestas proporciones, pero de espíritu resuelto, una fuente de alimentación portátil de salida regulable concebida, al igual que en ocasiones anteriores, a partir de artificios electrónicos de fácil provisión. Este artefacto puede ponerse al servicio de un amplio abanico de artificios, prestándose con igual diligencia a todos ellos. La intención que guió esta empresa fue similar a la del vídeo anterior: domar el flujo eléctrico mediante un regulador conmutado LM2596, pero esta vez acorde a la disposición de materiales en el momento de la creación del presente vídeo. Este se alimenta por 6 celdas de ion litio de tipo 18650, eso sí, dispuestas en grupos de 2 y esta vez gobernadas por un sistema de control y protección 3S40A, conocido también por su acrónimo anglosajón BMS. Otra diferencia respecto al artificio del vídeo previo radica en la dotación del dispositivo presente de un instrumento voltimétrico a base del conversor analógico digital no programable ICL7107. En el caso anterior, dicho instrumento se hallaba integrado en el módulo regulador. Mediante el debido ajuste es posible disponer de tensiones desde aproximadamente 1,25 voltios hasta los 12 voltios, según lo permita la energía que puedan suministrar las celdas, aunque en el caso presente estas se encuentran un tanto descargadas. Tal y como se observa, el instrumento voltimétrico hace patente la tensión presente en cada instante, en tanto que el conmutador accionado permite permutar entre el estado de carga de las celdas y la salida del regulador. Les invito ahora, si su curiosidad así lo demanda, a internarnos en las entrañas de este modesto artilugio. Bien, a la hora de reunir los materiales necesarios para su construcción, es necesario atenerse al hecho de que el dispositivo consta de 4 partes: el conjunto celdas BMS, el regulador en sí, el voltímetro y, por último, el módulo alimentador de este. Aquí pueden ustedes observar el diagrama de bloques de esta fuente de alimentación portátil, en la que se divisan con claridad las secciones mencionadas antes: el módulo regulador, el instrumento voltimétrico, el módulo de alimentación aislada para dicho instrumento y, por último, el sistema de gestión y protección de las celdas de ion litio. Cabe destacar también que el diseño incorpora 2 conmutadores. El primero de ellos permite conectar las celdas de ion litio a través del BMS al sistema para su uso normal, o, en su caso, desconectar dicho bloque del regulador y enlazarlo con un cargador externo que ha de proporcionar los 12 voltios y 6 décimas necesarios para la correcta carga de las celdas. Recuerden que dicho cargador ha de ser específico para celdas de ion litio. En un vídeo posterior les enseñaremos cómo construir uno. El segundo conmutador sustituye el pulsador del módulo del vídeo anterior, pues hace posible visualizar bien el nivel de carga de las celdas, bien la salida del regulador. Otro elemento interesante es el bloque de alimentación del instrumento voltimétrico. Su función única es generar una alimentación simétrica aislada con el fin de que el voltímetro mida la tensión sin conflictos de masa. Los demás elementos coinciden con los empleados en el montaje previo: un fusible de 1,5 amperios, gracias al que se evita un consumo excesivo de corriente y, por ende, la consecuente generación de calor por parte del LM2596. 2 conectores externos para el uso y la carga de la fuente y, a modo de colofón, un potenciómetro de ajuste gracias al que, dicho sea de paso, es posible disponer del rango de tensiones mencionado. Llegados a este punto, corresponde dedicarse a una exploración más detallada de todos los circuitos involucrados. Comenzamos con el módulo regulador a base del integrado LM2596, acorde se había prometido en el vídeo anterior. La clave del funcionamiento de este integrado, que no es más que un reductor conmutado o step down en terminología anglosajona, estriba en la generación de una señal conocida bajo el acrónimo igualmente anglosajón PWM, esto es modulación por anchura de pulso. Esta técnica consiste, en esencia, en valerse de un transistor que obra a la manera de un interruptor, de donde procede, en un evidente pleonasmo, la denominación de circuito conmutado. Dicho transistor alterna entre 2 estados bien definidos, el de conducción y el de corte, esto es, cerrado y abierto. Conviene que su resistencia en conducción sea lo más
exigua posible, a fin de que las pérdidas de energía disipadas en forma de calor resulten notablemente inferiores a las que se observan. Por ejemplo, en las fuentes lineales, donde por lo común se hace operar al transistor en regiones alejadas de la saturación, con el consiguiente menoscabo en la eficiencia. El modo de obtener una tensión de salida estable por medio de la técnica PWM consiste en servirse de un filtro paso bajo LC, es decir, aquel ordinariamente constituido por una combinación de bobina y condensador. Por virtud de tal artificio, el voltaje efectivo presente a la salida de dicho filtro viene a ser, en el ideal de la teoría, igual a la tensión de pico de la señal PWM multiplicada por el ciclo de trabajo, es decir, por la fracción de tiempo durante la cual el pulso permanece alto en cada periodo de dicha señal. Así, si se dispusiere de una señal PWM de 12 voltios de amplitud máxima y con un ciclo de trabajo del 50%, cabría esperar a la salida del filtro LEC una tensión próxima a 6 voltios en términos ideales. No obstante, en la práctica, el valor obtenido resulta levemente inferior y presenta un cierto rizado, por cuanto los componentes reales distan de la perfección. De esta suerte, en vez de quedar la potencia disipada sujeta a la diferencia entre las tensiones de entrada y de salida, como acontece en los reguladores de índole lineal, en el presente caso solo ha de tomarse en consideración la exigua caída de tensión en el transistor cuando éste se halla en conducción. Tal circunstancia trae consigo una eficiencia extraordinariamente elevada, digna de no escasa admiración en el arte de la conversión de la energía eléctrica. Volviendo ahora nuestra atención al regulador LM2596, conviene señalar en primer término que su frecuencia de conmutación se cifra en 150 kHz y que para su correcto funcionamiento requiere un número muy reducido de componentes externos. Puede hallarse en versiones de salida fija o bien de salida ajustable. La tensión de entrada admisible se extiende desde los 4.5 hasta los 40 voltios. En cuanto a las variantes de salida fija, estas se ofrecen comúnmente en 3.3, 5 y 12 voltios, mientras que la tensión ajustable permite obtener tensiones comprendidas entre los 1.25 y 37 voltios. La corriente máxima que el dispositivo es capaz de suministrar alcanza los 3 amperios y se precisa de disipador en el caso de rozar dicho límite. Los 5 terminales de que dispone tanto en el encapsulado TO220 como TO263 desempeñan los siguientes cometidos. VIN es el terminal de entrada, Output es el terminal de salida, Ground constituye la referencia común o masa, Feedback sirve a la retroalimentación conectándose directamente a la salida en las versiones de tensión fija o bien a un divisor resistivo en la configuración ajustable. Por último, el terminal On-Off permite el gobierno externo del encendido y apagado del regulador. Su lógica es negada, de suerte que el dispositivo entra en funcionamiento cuando dicho terminal se conecta a masa y cesa en su actividad al aplicársele una tensión superior a 1 voltio y 3 décimas. Pasemos ahora a considerar la estructura interna del componente. Obsérvese que el LM2596 se haya constituido por 3 partes principales, un módulo de control, otro destinado a la protección y finalmente el transistor de potencia propiamente dicho. Se genera internamente una referencia de 1.235 voltios, la cual es comparada vía retroalimentación y mediante un amplificador de error, que no es más que un comparador, con la tensión de salida, a fin de advertir cualquier desviación respecto del valor deseado. La señal de error así obtenida gobierna otro comparador, sincronizado a su vez con la señal procedente de un oscilador interno, el responsable de los 150 kHz de conmutación que determina el intervalo durante el cual ha de permanecer activo al transistor de potencia. Los dispositivos de alimentación de corriente y de protección térmica velan por la integridad del conjunto, previniendo daños derivados de sobrecargas o excesos de temperatura. Por último, el pin On-Off permite habilitar o inhibir el funcionamiento del regulador, reduciendo el consumo cuando el componente no se halla en servicio. El siguiente punto a tratar es el examen del circuito base en el cual se emplea el LM2596 ajustable. Está disponible en la hoja de características junto con todos los datos anteriores. Bien sabido es que todo diseño prudente suele iniciarse tomando por modelo el esquema típico propuesto por el fabricante, para después acomodarlo a las necesidades particulares de tensión y corriente. En el caso que nos ocupa, adviértese que la tensión de salida deseada se determina por medio del divisor resistivo formado por R1 y R2, cuya misión es fijar, a través del pin de realimentación, el valor exacto al cual ha de regular el dispositivo. Entre los demás elementos esenciales del circuito figuran el inductor L1, el diodo de rueda libre D1, que conviene sea de tipo Schottky, así como el de condensador de entrada, el de salida y el de compensación CFF. La ecuación de diseño que ha de emplearse para determinar los valores correspondientes al intervalo de tensiones deseado es la que se muestra en pantalla, y en ella interviene la tensión de referencia interna, los 1.23 voltios para redondear. En lo que respecta al resistor R1, conviene que su magnitud se halle comprendida entre 240 y 1500 ohmios, pues valores más reducidos contribuyen a disminuir la captación de perturbaciones en el pin de realimentación. El fabricante aconseja, como elección prudente, un valor de 1000 ohmios.
por lo que atañe a R2 ya se pretenda obtener un único valor fijo de tensión o bien un intervalo de valores, resulta recomendable el empleo de un potenciómetro de tipo multivuelta, toda vez que estos ofrecen mayor precisión y fineza en el ajuste que los convencionales de una sola vuelta. En lo relativo a los valores del inductor L1 de los condensadores C-in, C-out, así como del condensador de compensación CFF, el fabricante detalla diversos procedimientos encaminados a su cálculo, al tiempo que especifica las condiciones que debe reunir el diodo de rueda libre D1 para un funcionamiento correcto y seguro. Con todo, cuando el propósito no es fijar una única tensión de salida, sino abarcar un intervalo apreciable de valores, el propio fabricante tiene a bien proponer una selección concreta de componentes. Así se recomienda un condensador de entrada de 470 microfaradios a 50 voltios, un condensador de salida de 220 microfaradios a 50 voltios, un diodo Schottky de 40 voltios y 5 amperios tal como el 1N5825 y un inductor L1 de 68 microhenrios que debe ser apto para una corriente máxima de 3.1 amperios. Conviene añadir, como advertencia de no escasa importancia, que los condensadores empleados deben presentar una resistencia equivalente serie ESR, su acrónimo anglosajón, lo más reducida posible, a fin de asegurar estabilidad y bajo rizado, mientras que los resistores del divisor han de poseer una tolerancia del 1% para garantizar la debida exactitud en la tensión de salida. En lo concerniente a la etapa de filtrado, el inductor L1 desempeña la misión de almacenar energía mientras el interruptor interno del regulador permanece cerrado, para después restituirla a la carga cuando dicho interruptor se abre. Unido al condensador de salida C-out, constituye el filtro LC, encargado de suavizar la señal conmutada. En particular, C-out atenúa el rizado de la tensión de salida y coopera de manera decisiva en la estabilidad del lazo de control. Por su parte, el diodo D1 ofrece un camino alternativo para la corriente cuando el interruptor interno se abre, resultando elemento indispensable en reguladores reductores no síncronos, como es el presente. Ha de ser de tipo Schottky, a causa de su escasa caída de tensión y de su pronta respuesta en la conmutación. Finalmente, el condensador de realimentación CFF, dispuesto en paralelo con el resistor R2, se emplea cuando la tensión de salida excede los 10 voltios, introduciendo una acción de compensación adelantada, o feed-forward, en terminología anglosajona, que redunda en una mayor estabilidad del lazo, mitigando las oscilaciones y el ruido. Pasamos ahora a las características eléctricas. Así, hallamos en primer término la corriente de polarización del pin de realimentación, cuyo valor típico es de 10 nanoamperios. Trátese de la exigua corriente que entra o sale por dicho terminal y que puede introducir un leve error en la tensión de salida, error que resulta despreciable cuando el divisor resistivo no presenta valores excesivamente elevados, como sucede en el caso presente. Síguese la ya mencionada frecuencia interna de conmutación, fijada en torno a los 150 kHz, magnitud que determina en gran medida las características del filtro LC de salida. El siguiente parámetro es la tensión de saturación del interruptor interno. Su valor típico es de 1.16 voltios. Representa la caída de tensión cuando el transistor conduce, pudiendo mermar ligeramente la eficiencia y limitar la tensión máxima obtenible cuando la entrada es reducida. El producto de dicha caída por la corriente real de salida permite estimar la potencia disipada por el integrado. Por lo que respecta al ciclo de trabajo, el dispositivo admite, en teoría, un encendido máximo del 100% y un apagado máximo del 0%, lo que posibilita aprovechar casi íntegramente la tensión de entrada y regular también valores de salida muy bajos. En materia de protección, el límite de corriente se sitúa en torno a los 4.5 amperios en valor de pico, lo cual confiere al circuito defensa frente a cortocircuitos. Después se tiene la corriente de fuga de salida, presente cuando el regulador se haya deshabilitado. Esta corriente alcanza un máximo aproximado de 50 microamperios a la tensión de entrada más elevada, siendo este dato relevante en sistemas con cargas sensibles. El parámetro siguiente es la corriente en vacío, que es el consumo propio del integrado cuando se encuentra activo pero sin carga. Presenta un valor típico de 5 miliamperios, circunstancia a tener en cuenta en aplicaciones alimentadas por batería. Finalmente se tiene la corriente en modo de espera, cuando el dispositivo se inhibe mediante el pin on-off. Dicha corriente presenta valores típicos en torno a los 80 microamperios, cualidad particularmente ventajosa en sistemas de bajo consumo gobernados por control lógico. Examinemos ahora el diseño definitivo, conforme a cuanto se ha expuesto con anterioridad. Obsérvase que los valores adoptados para la bobina y para el resistor R1 no coinciden con los sugeridos por el fabricante. Asimismo, se ha añadido a la entrada un diodo suplementario, con el fin de preservar el regulador frente a una eventual inversión de polaridad. El componente elegido para tal meta es el rectificador M7, capaz de soportar hasta 1000 voltios y una corriente de 1 amperio.
En la salida, por su parte, se ha dispuesto un condensador de 100 nanofaradios, en paralelo con el electrolítico principal, a fin de suprimir ruidos y picos de alta frecuencia generados por la conmutación, perturbaciones que un condensador electrolítico y más de elevada capacidad no logra atenuar con eficacia suficiente. Pero, ¿por qué se han escogido precisamente tales valores para la inductancia y para R1? Conviene recordar que el inductor no se dimensiona para un valor cualquiera de tensión de entrada, sino atendiendo al caso más desfavorable: tensión de entrada máxima, tensión de salida mínima y corriente mínima, situación en la cual el rizado de corriente resulta mayor. Entonces, de acuerdo con las gráficas de selección de inductancia y sabiendo que en las aplicaciones típicas como la reducción de 12 voltios a 5 o 3.3 o de 24 voltios a 12 o a 5, con corrientes comprendidas entre 1 y 3 amperios, los valores de inductancia suelen situarse entre 33 y 100 microhenrios. De este modo, los 47 microhenrios adoptados ocupan una posición intermedia y prudente. Una inductancia demasiado reducida, entre 10 y 22 microhenrios, incrementaría el rizado y el ruido, mientras que una excesivamente elevada, superior a 100 microhenrios, tornaría más lenta la respuesta ante variaciones de carga, penalizando el comportamiento transitorio. En el segundo caso, en cuanto a la elección de un valor de resistencia de 200 ohmios para R1 en lugar del kiloohmio recomendado, ello obedece al propósito de disminuir la impedancia vista por el pin de realimentación. Una R1 de menor valor hace que dicho pin reciba una señal más firme y menos susceptible al ruido de conmutación, reduciendo así la probabilidad de oscilaciones indeseadas y mejorando la estabilidad general del regulador. Cierto es que ello incrementa ligeramente el consumo propio del divisor, pero en aplicaciones donde se demandan corrientes de salida elevadas, tal aumento resulta prácticamente despreciable. Además, esta menor sensibilidad al ruido reviste especial importancia en placas de circuito impreso de dimensiones reducidas o con un trazado no particularmente esmerado. Pasemos ahora al voltímetro, cuyo examen haremos con mayor brevedad que el del regulador. Este circuito se halla basado en el integrado ICL7107, conversor analógico digital o ADC, de 3 dígitos y medio. Esto es, hasta 1999 cuentas, que convierte una tensión analógica en una indicación numérica mostrada mediante 4 indicadores luminosos o displays de 7 segmentos, modelo HDSP5501 de ánodo común. Para su correcto funcionamiento requiere una alimentación simétrica de más o menos 5 voltios. Los más 5 voltios abastecen la lógica interna y los controladores de los segmentos, mientras que los menos 5 voltios alimentan el integrador y el comparador del convertidor interno. El ICL7107 se halla compuesto de un conversor analógico digital de doble rampa, un reloj interno, una referencia de tensión y los controladores necesarios para los indicadores de diodos luminiscentes. En cuanto a la red externa de medida, esta se compone de un resistor de 1 megaohmio, un condensador de 10 nanofaradios y otro resistor de 12 kiloohmios. El primero limita la corriente de entrada y junto con el condensador forma parte del filtrado y estabilización del sistema de medida. Ambos resistores constituyen además un divisor que adapta el rango de tensión a los niveles requeridos por el ADC propiamente dicho. En consonancia con ello, el ajuste fino de calibración se efectúa mediante un potenciómetro multivuelta de 20 kiloohmios en conjunción con un resistor de 22 kiloohmios, regulándose con una tensión patrón hasta que la lectura coincida con el valor de esta. Entre los restantes componentes, el resistor de 180 kiloohmios y el condensador de 100 picofaradios forman la red RC, que gobierna el oscilador interno, cuya frecuencia determina la velocidad de conversión y el comportamiento frente al ruido. Por otro lado, el resistor de 47 kiloohmios y el condensador de 220 nanofaradios constituyen el integrador analógico del convertidor de doble rampa. Durante una primera fase integran la tensión de entrada y generan una rampa, en tanto que en la segunda integran la referencia hasta retornar a cero, siendo el tiempo empleado proporcional a la tensión que se muestra en los indicadores luminosos. El condensador de 470 nanofaradios cumple la función de autocero, almacenando los errores internos al inicio de cada ciclo para restarlos posteriormente, eliminando así el error de la tensión cero. Finalmente, el condensador de 100 nanofaradios, asociado a la referencia, estabiliza dicha tensión interna y reduce el ruido en la conversión, mejorando la precisión global del instrumento. El consumo máximo del voltímetro para el peor caso de la lectura ronda los 170 miliamperios, con lo que su uso en este montaje queda aceptado. Pasemos, por último, a la fuente destinada a alimentar el voltímetro. El propósito es obtener una tensión simétrica de más o menos 5 voltios, sin recurrir a la fuente externa alguna y, a diferencia de otros diseños que emplean artificios tales como el CD4049 o el intemporizador 555 para generar la tensión negativa, se ha optado aquí por una solución más rigurosa: aislar el voltímetro del sistema principal dotándolo de una alimentación propia y evitando así todo conflicto de masas con la tensión que ha de medirse. Para ello se recurre a un conversor continua a continua, con aislamiento galván, seguido de un sistema generador de tensión simétrica.
El circuito puede dividirse en 3 etapas bien definidas. En primer lugar, a la entrada se dispone un filtro LC en configuración Pi, compuesto por 2 condensadores de 10 microfaradios y una inductancia de 10 microhernios, cuya misión es atenuar el ruido procedente del sistema principal y preservar al conversor de perturbaciones indeseables. En segundo término, hallamos del propio módulo CC de la serie RECOM RS1212D, el verdadero núcleo de esta sección, encargado de proporcionar una tensión en bornas de 12 voltios. El condensador situado entre entrada y salida contribuye a mitigar el ruido de conmutación. La eficiencia de este módulo CC se encuentra entre el 75 y el 83%, en tanto que la corriente que es capaz de entregar en esta configuración ronda aproximadamente unos 166 mA. No obstante, es mejor hacer uso de un conversor que maneje corrientes que superen los 200 mA, a fin de tener margen de maniobra. En el caso presente, no se disponía de uno más potente, aunque también es necesario recalcar que las mediciones mostradas por el instrumento voltimétrico son correctas, pues el ICL 7107 precisa de una corriente muy baja para medir, acorde a que el conversor analógico digital de doble rampa es muy tolerante a pequeñas variaciones de alimentación. Finalmente se encuentra el bloque de generación de masa virtual y regulación a +/-5 voltios. La masa virtual se obtiene mediante un amplificador operacional LM741 acompañado de 2 resistores de 47 kΩ en configuración divisora y un condensador de 47 microfaradios para filtrado. El divisor establece un punto medio de tensión que el operacional, actuando como seguidor, estabiliza frente a variaciones de carga. A continuación, 2 reguladores lineales 7805 y 7905, junto a sus correspondientes diodos de protección 1N4007 y condensadores de filtrado de 47 y 10 microfaradios, reducen la tensión disponible a los +/-5 voltios requeridos. Los diodos preservan a los reguladores frente a descargas inversas de los condensadores durante el apagado del sistema, asegurando así la integridad del conjunto. Llegados a este punto, una vez analizado todo el sistema, corresponde entregarse a la labor más delicada y, a un tiempo, más reveladora del carácter del constructor, la unión de los distintos órganos del aparato mediante el calor y el estaño. Así pues, acto seguido van ustedes a ver cómo hemos construido esta pequeña fuente portátil. Comenzamos con el módulo regulador. Para su construcción se ha hecho uso de una placa de circuito impreso ya diseñada, dado que el equipo ha estado experimentando dificultades técnicas debidas a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a su control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia y a la activación del plan de contingencia del laboratorio, se ha procedido a esta solución por su idoneidad estructural, su probado historial de funcionamiento y su capacidad para acelerar el restablecimiento de las operaciones con la mayor celeridad posible. Cabe mencionar el cuidado necesario a tener durante el proceso de soldadura de componentes de montaje superficial o SMD en terminología anglosajona. Es preciso un aparato soldador con control de temperatura y una o conjunto de puntas de grosor adecuado. Sin embargo, dado que en el momento de la creación de este vídeo no se poseía tal artificio, se ha recurrido a un soldador ordinario con el máximo cuidado posible. Una vez concluida la confección del circuito regulador, procedemos seguidamente al ensamblaje del instrumento voltimétrico, con cuanto a él atañe, esto es, tanto el propio aparato de medida como su correspondiente bloque de alimentación. En lo tocante a la placa de circuito impreso, ha sido esta concebida y trazada íntegramente por nosotros mismos, y ello de manera manual, valiéndose para tal empeño de un rotulador permanente aplicado sobre una placa virgen de fibra de vidrio, la cual fue posteriormente sometida al oportuno baño de cloruro férrico en disolución al 40%, a fin de obtener el grabado definitivo de las pistas conductoras.
Conviene advertir que, al acometer el trazado manual de las pistas conductoras sobre la placa de circuito impreso, deben observarse ciertas precauciones que la prudencia técnica aconseja, aun cuando el circuito en cuestión no se halle destinado al manejo de altas corrientes o altas frecuencias. Ante todo, es menester procurar que las pistas poseen una anchura suficiente para soportar con holgura las corrientes previstas, evitando así calentamientos indeseados o pérdidas innecesarias. De igual modo, resulta recomendable mantener una separación prudente entre conductores contiguos a fin de prevenir eventuales contactos o cortocircuitos que pudieran sobrevenir durante el proceso de ataque químico o en el posterior ensamblaje. Asimismo, conviene trazar las pistas con recorridos claros y ordenados, procurando que éstas discurran de la manera más directa posible entre los distintos puntos del circuito, evitando trayectorias caprichosas que, además de entorpecer la lectura del diseño, podrían dificultar el proceso de fabricación. Particular atención merece la disposición de los codos o cambios de dirección en las pistas. No es aconsejable que estos se resuelvan mediante ángulos rectos y abruptos. Antes bien, la buena práctica recomienda realizarlos mediante dos segmentos que formen un ángulo de 45 grados o bien mediante una transición suave que evite la formación de vértices agudos. Tal proceder no solo confiere mayor elegancia y claridad al trazado, sino que también reduce la posibilidad de irregularidades durante el grabado químico de la placa. No está de más recordar igualmente que las zonas destinadas a la soldadura, las denominadas islas o terminales, han de poseer dimensiones adecuadas de modo que permitan una fijación firme de los componentes y faciliten la aplicación del estaño sin riesgo de desprender la pista del soporte. Finalmente, el buen orden aconseja disponer los componentes con cierta armonía y simetría sobre la superficie de la placa, lo cual no solo redunda en un aspecto más limpio y comprensible del conjunto, sino que también facilita sobremanera las tareas de montaje, inspección y eventual reparación del dispositivo. Bien puede afirmarse que el circuito había hallado acomodo más apropiado sobre una placa de circuito impreso de doble cara, en la cual las pistas y los componentes pudiesen distribuirse entre ambas superficies del soporte, facilitando con ello un trazado más holgado y ordenado de las interconexiones. Mas no habiéndose dispuesto en esta ocasión de tal recurso, fue preciso recurrir a un expediente bien conocido entre los practicantes de estas artes, el empleo de puentes. De esta suerte, mediante la disposición cuidadosa de dichos puentes, ha sido posible resolver los cruces que la limitación de una sola capa imponía, manteniendo no obstante la claridad del trazado y la correcta de continuidad eléctrica entre los distintos elementos que componen el aparato.
En lo tocante a la colocación y soldadura de indicadores de diodos luminiscentes de siguientes segmentos, conviene proceder con particular esmero, al igual que sucede con los circuitos integrados. De hecho, en el caso de estos últimos, siempre hemos procedido con la colocación previa del zócalo correspondiente. Volviendo al tema, ante todo, es prudente verificar con detenimiento la correcta orientación del componente, cerciorándose de la disposición de sus terminales y de la polaridad correspondiente. Tal preocupación evita ulteriores trabajos de corrección, que no siempre pueden llevarse a cabo sin menoscabo del propio dispositivo o de la placa que lo sustenta. Asimismo, conviene asegurarse de que el indicador se halle perfectamente alineado y asentado sobre la superficie de la placa antes de fijarlo definitivamente con estaño, pues una vez efectuadas varias soldaduras, la rectificación de su posición resulta trabajosa y poco elegante. No es mala práctica a tal efecto soldar en primer término uno solo de los terminales, comprobar la correcta posición del componente y solo después de ello proceder a la soldadura de los restantes. Es también recomendable evitar esfuerzos mecánicos sobre los terminales una vez realizada la soldadura, así como mantener una cierta holgura en su longitud antes de recortarlos, lo cual contribuye a preservar la integridad de la unión y a prolongar la vida útil del componente. Tales cuidados, aunque modestos en apariencia, redundan en un montaje más sólido, más ordenado y, en definitiva, más digno del arte de la electrónica. Procedemos ahora a enlazar el instrumento voltimétrico con el regulador, a fin de que ambos, unidos en armoniosa cooperación, den vida al aparato que nos ocupa. El segundo de ellos se fija a la placa de circuito impreso del primero mediante tornillos de reducido diámetro, los cuales asesoran la unión de ambas partes como si de modestos pero diligentes guardianes se tratase, velando por la estabilidad y buen concierto del dispositivo. Tampoco hemos de olvidarnos del convertidor continua a continua, que asegura el funcionamiento del voltímetro. Recordemos que gracias a él, este último goza de estar alimentado por una fuente separada galvánicamente.
En lo que respecta a la disposición de las celdas de litio, se ha optado por alojarlas en portapilas adecuados a su formato, en lugar de recurrir a la habitual soldadura por puntos que las fija de manera permanente al conjunto. Tal elección no obedece a descuido alguno, sino antes bien a un criterio de prudencia y previsión, pues de este modo se facilita sobremanera la eventual sustitución de las celdas una vez hayan alcanzado el término natural de su vida útil, evitándose operaciones más gravosas o irreversibles, lo cual redunda en mayor comodidad de mantenimiento y prolonga la utilidad del aparato. Finalmente, llegamos al momento postrero del trabajo emprendido, en el cual procede a acometer el ensamblaje definitivo del conjunto. Reúnense entonces una a una las diversas partes que con paciente labor han sido preparadas y al unirse entre sí dan forma completa a nuestra modesta fuente de alimentación portátil, la cual, tras haber sido concebida en el estudio y forjada con diligencia en el taller, quedará ya dispuesta para cumplir fielmente el servicio al que ha sido destinada. Hemos tenido a bien fijar tanto el cuerpo de los portapilas como de MMS al interior de la caja mediante unas discretas aplicaciones de cianocrilato. De esta suerte dichas piezas quedan firmemente asentadas en su lugar, como si una invisible mano las retuviese con delicada pero constante determinación, preservando así el buen orden del conjunto y evitando que los azares del movimiento perturben la armonía del dispositivo.
Con esto damos por concluida la presente demostración. Ante vuestros ojos se presenta una fuente de alimentación de modestas proporciones, práctica y segura, apta para acompañar las tareas del experimentador en su tarea. Allí donde ingenio y paciencia se confunden entre herramientas, cables y discretos destellos de electricidad. Si esta humilde obra de ingeniería ha sido de vuestro agrado, os rogamos manifestarlo con el gesto de aprobación que las costumbres modernas prescriben y considerar suscribiros a este canal para acompañarnos en futuras empresas semejantes. Vuestras dudas, comentarios o sugerencias serán recibidas con sincero interés. Atentamente, el equipo de Visión Electromecánica.